Hola, buenos días. Bueno, de nuevo el Partido Aragonés presenta hoy una nueva proposición no de ley de futuro. Y cuando digo de futuro es porque muchas veces hemos hablado del Pacto por la Ciencia en Aragón y nosotros demandamos que ese Pacto por la Ciencia en Aragón sea actual y que sea también innovador. Es decir, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial por primera vez en las Cortes hace un tiempo, pues nos trataban de locos y ahora la inteligencia artificial ya no es futuro, sino que es presente. Cuando el Partido Aragonés volvía a hacer una proposición no de ley hace un año de Industria 4.0, el Gobierno todavía no estaba trabajando en Industria 4.0 y de nuevo se ha demostrado que la Industria 4.0 es el futuro, no solo a nivel de Aragón, España y Europa, sino en todo el mundo. Cuando el Partido Aragonés hablaba de Internet de las cosas, estábamos proponiendo de que Aragón fuera futuro. Cuando el Partido Aragonés hablaba de Big Data en sus proposiciones no de ley, todavía este Gobierno no había empezado a trabajar de forma activa y ya en diversos colectivos el Big Data no es futuro, sino que es presente. Cuando el Partido Aragonés hablaba de economía circular, todavía el Gobierno de Aragón no se había puesto manos a la obra y estamos hablando de proposiciones que ya no son futuro, sino que son presente. Y hoy de nuevo estamos hablando de futuro y hablamos de la tecnología blockchain. Muchas veces la gente ha oído hablar de la cadena de bloques o de la tecnología blockchain a partir de las criptomonedas, pero las criptomonedas es solamente el punto de iceberg de la tecnología blockchain, que ya no es futuro, sino que empieza a ser presente y todavía no sabemos qué futuro nos demanda. Y en ese sentido también, como hemos comentado muchas veces con Arturo Aliaga, Aragón tiene que ser tierra de oportunidades y para eso tiene que posicionarse y adelantarse a lo que va a ser futuro. Nosotros traemos de nuevo a las Cortes de Aragón una batería de propuestas, esta es la primera de ellas, pero una batería de propuestas alrededor de la tecnología blockchain. ¿Qué es la tecnología blockchain? Pues muy fácil. Está unido al concepto de tecnologías de registro distribuido, muy importante, y el blockchain se presenta como un conjunto de tecnologías de futuro que combinadas hacen posibles que ordenadores y otros dispositivos puedan gestionar su información compartiendo un registro distribuido, descentralizado y sincronizado entre todos ellos, no solo a nivel de Aragón naturalmente, sino a través de la red. Pero lo más importante es que todo ese tipo de información que se almacena es extremadamente seguro, respeta la identidad propia de aquel que comparte la red de una forma privada gracias al uso de claves criptográficas. Además, es un registro que se introduce a la red, al nuevo concepto de Internet de futuro, que no permite su alteración. Es decir, no permite desalterar lo registrado y además es visible para cualquier participante, haciendo clave lo que es su concepto de transparencia. Esto que al principio puede sonar un poco lío es la tecnología de futuro del nuevo Internet. Es decir, a partir de ahora las reglas de Internet, el nuevo paradigma de futuro se va a basar en la tecnología blockchain. Por tanto, nosotros queremos que el Gobierno de Aragón, dentro de ese pacto por la ciencia que hemos suscrito todos los grupos políticos en Aragón, no hay que olvidarse que no es de este Gobierno, hemos suscrito todos los grupos de Aragón y que el PAR ha tenido un peso importante, tenemos que empezar a hablar de forma importante de Industria 4.0, de inteligencia artificial, de Big Data, de Internet de las cosas, y no entendemos que el Gobierno de Aragón no esté hablando de la tecnología blockchain. En nuestro país ya comunidades autónomas, como puede ser Asturias, como puede ser Castilla y León, que ha organizado un hub especialista en la tecnología blockchain, ya lleva 2 o 3 años trabajando de forma importante para posicionarse como comunidades líderes de futuro. En Aragón todavía no hemos empezado a hablar ni de nada ni de tecnología blockchain. Por tanto, el Partido Aragonés ha preparado una serie de baterías alrededor de la batería de la iniciativa blockchain, en donde la primera de ellas pedimos al Gobierno de Aragón que realice un estudio que analice las ventajas existentes alrededor de la tecnología blockchain, no solo a nivel económico, sino también a nivel social, para que Aragón sea comunidad de referencia en España y en Europa y, naturalmente, en el mundo, como vuelvo a decir, como ya están haciendo otras comunidades autónomas en nuestro país. En segundo lugar,
También aquí, en nuestra iniciativa, proponemos que desde Aragón, dentro de este estudio, se valore la necesidad de crear un marco regulatorio de la tecnología blockchain, así como todo lo que rodea a este tipo de tecnología. Naturalmente que tendría que estar en consonancia con los futuros marcos regulatorios a nivel nacional y a nivel europeo. Hay que decir ya que en 2018 grupos del Congreso están presentando iniciativas de este tipo y en el Senado ya se está hablando de la tecnología blockchain. Y, en tercer lugar, nosotros pedimos que, dentro de lo que es este estudio y por la importancia que tiene la tecnología blockchain, se implique naturalmente al ITA, al Instituto Tecnológico de Aragón, que creemos que es el organismo pertinente a la hora de poder hacer este estudio de detección de necesidades y también a la hora de asesorar ese posible marco regulatorio en consonancia con España y con Europa. Naturalmente también que se implique a la Universidad de Zaragoza y también, como no, que se implique a cualquier ente u organismo a nivel público y privado que haga que la gente tenga una detección de la importancia que puede tener la tecnología blockchain en Aragón para hacernos más grande en España, en Europa y en el mundo. ¿Dónde se puede aplicar la tecnología blockchain? Pues naturalmente a nivel legal, por ejemplo, en cuanto a los contratos inteligentes que puedan estar almacenados en la red, en la blockchain. Naturalmente a nivel de la logística, donde la blockchain permite aumentar la transparencia en el seguimiento de envíos, entregas y estado de transferencia de bienes físicos entre los proveedores y los suministradores. Naturalmente también podemos hablar de la tecnología blockchain en todo lo relacionado con la alimentación. El uso de la blockchain, de alguna manera, lo que haría sería permitir almacenar los datos de la cadena de suministro de alimentos y ofrecer una trazabilidad mejorada desde el origen del producto, su procesamiento, caducidad, almacenamiento y envío, por fijar algún ejemplo dentro de la alimentación. Naturalmente, dentro de la salud o incluso dentro del ámbito de la educación, en donde por ejemplo, las instituciones educativas lo que podrían hacer es utilizar una blockchain para almacenar datos o credenciales sobre evaluaciones, títulos y transacciones. Es decir, de alguna manera, lo importante que tiene este tipo de tecnología es que existe una transparencia importante de los datos en la red, no existe alterabilidad de los datos, existe una gran seguridad al respecto y, en ese sentido, lo que en todo momento se puede gestionar es información en donde se comparte un registro distribuido, descentralizado, sincronizado y seguro. Pedimos, por tanto, al Gobierno de Aragón a que tenga a buen término este tipo de iniciativas del Partido Aragonés, una nueva iniciativa de futuro que lo que pretende es poner Aragón, no solo a nivel social, sino a nivel económico, por delante de otras comunidades autónomas y, en ese sentido, no estamos oyendo hablar de blockchain, no estamos oyendo hablar de futuro, tenemos un gran pacto por la ciencia, pero creemos que Aragón está perdiendo el tren de las nuevas tecnologías alrededor de Internet de las cosas, del Big Data, de la inteligencia artificial y, naturalmente, del blockchain. Por eso, el Partido Aragonés presenta esta primera iniciativa y decir que vamos a registrar 2 iniciativas más de peso para que Aragón sea más grande en España, en Europa y en el mundo. Sí, porque